Vamos a configurar un entorno para poder realizar tareas con Python tales como automatización, testeo de estrategias, etc. Empecemos por instalar Anaconda. Anaconda es una distribución de código abierto de Python y R que incorpora librerías muy útiles para la ciencia de datos, machine learning, etc. Para eso vamos a la sección de Downloads, elegimos nuestro sistema operativo. Acá abajo están los distintos iconos, el icono de Windows, el icono de Mac y el icono de Linux, en mi caso es Linux. E iniciamos la descarga al hacer clic sobre el icono del sistema operativo. En el caso de Linux es aproximadamente 1 GB lo que hay que descargar. Una vez terminada la descarga, corremos el archivo ejecutable y queda instalado Anaconda. Vamos a utilizar el navegador de Anaconda para ir configurando las librerías necesarias. El navegador de Anaconda es una interfaz gráfica amigable que permite manejar paquetes tanto de pip como de conda. Conda es el gestor de paquetes propio de Anaconda. También aporta mucha flexibilidad a la hora de manejar distintos entornos para diferentes proyectos. Así que bueno, acá desde la terminal, abrimos la terminal, si no la tenemos a la vista, y tipeamos Anaconda Navigator con un guión en el medio. Está mal escrito. Vamos a corregir. Ahora sí. Tarda un poquito en abrir en Linux, pero bueno, tiene una interfaz gráfica muy detallada, muy amigable, que nos puede facilitar mucho el trabajo diario, gestionar varios proyectos a la vez, etc. Acá ya tenemos a la vista el navegador de Anaconda. Dentro del navegador vamos acá en la izquierda, en el ángulo superior izquierdo, a la pestaña Environments. Dentro de Environments vamos a ver en la segunda columna la palabra Base, Root, entre paréntesis, y una flechita. Hacemos clic en la flecha y seleccionamos Open Terminal. Esto nos va a abrir una nueva terminal. En el caso de Ubuntu, donde estoy trabajando yo, me la anida junto con la terminal desde la que lancé el Anaconda Navigator. Así que bueno, las tengo las dos una al lado de la otra. Puedo cambiar de una a la otra. ¿Qué tiene de especial esta terminal? Porque se podría pensar que cuál es el sentido de iniciar el Anaconda Navigator y a partir de ahí disparar la terminal. Bueno, en realidad la ventaja que nos proporciona es que ya nos crea y nos activa un entorno para empezar a empaquetar el proyecto y trabajar. Si se fijan, dentro de lo que es la terminal ha aparecido un prefijo base antes de el nombre de usuario, nombre del equipo del que estamos trabajando, ¿sí? De hecho, en la otra terminal, si yo cambio de pestaña, fíjense que el base no está. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un entorno virtual ya preparado y listo para que a partir de acá las librerías que instalemos se instalen solo en este entorno virtual y no afecten a toda la instalación de Python que tenemos previamente configurada. Desde acá vamos a aprovechar para instalar una librería muy interesante que es la librería de Yahoo Finance, que para Python se llama YFinance. Vamos a abrir la página de la librería donde hay un pequeño resumen. Esta librería nos sirve para descargar información sobre las cotizaciones y otras datos que el servicio de Yahoo Finance nos provee y que nos pueden resultar de utilidad. Fíjense que acá pueden copiar el comando para a través del gestor pip instalar la librería en Python. Con pip install YFinance ya se puede instalar la librería en Python. Nosotros, como estamos usando la versión 3, le vamos a agregar un 3 delante. Y vamos a proceder a instalar la librería de Yahoo Finance.
Una vez instalada la librería Y-Finance, el paso siguiente es abrir un Jupyter Notebook. Los Jupyter Notebooks son muy utilizados en ciencia de datos para visualizar información, encapsular tareas, entre otras funciones que se pueden hacer. Tenemos dos maneras básicamente de abrir un Jupyter Notebook. Podemos utilizar el navegador de Anaconda, como ya vimos. Abrimos la terminal, Anaconda Navigator. Nos va a abrir la interfaz gráfica del navegador de Anaconda y desde ahí podemos abrir un Jupyter Notebook. Acá tenemos, por ejemplo, Jupyter Lab y Notebook. El que corresponde usar es este, Jupyter Notebook. Vamos al botón de Launch. Y nos va a abrir una ventana del navegador con un cuaderno Jupyter en blanco para empezar a crear archivos, editarlos y empezar a implementar nuestras funciones, ¿sí? Esta es una manera. Otra manera es directamente desde la terminal vamos a limpiar la terminal. Otra manera es disparar directamente desde la terminal Jupyter Notebook, tipeando simplemente Jupyter. En este caso no va guión, sino que va espacio Notebook. Se abre una interfaz interesante acá con mucha información, pero llegamos al mismo lugar, a un cuaderno Jupyter listo para ir creando los archivos que necesitemos para trabajar, ¿sí? A ver, esto abrió mi ventana Home, mi ventana de usuario. Me voy a dirigir a un repositorio, mejor dicho, a un directorio. Me voy a dirigir a un directorio, en este caso el directorio repos, porque son repositorios que en general tiendo a sincronizar con GitHub para tener una buena práctica de control de versión, etcétera. Acá ya tengo creada una carpeta tutorial. Vamos a borrarla, así vemos los pasos para crear una nueva. La eliminamos y vamos al botón de New. En el botón de New tenemos una serie de opciones. En primer caso vamos a crear una nueva folder. En este caso podemos ponerle un nombre descriptivo, porque después cuando uno tiene gran cantidad de carpetas en un mismo lugar, es muy difícil navegarlo si no tienen un nombre descriptivo. Así que le podríamos poner tutorial, por ejemplo. La buscamos, la crea con un nombre por default que es Untitled Folder. Le cambiamos el nombre y le podemos poner, por ejemplo, tutorial. Perfecto. Abrimos la carpeta tutorial y aquí vamos a crear un archivo Python, más bien un archivo de Jupyter Notebooks que tiene una estructura de Python, pero ya vamos a ver cuáles son las características que diferencian los proyectos de Jupyter de un proyecto simplemente plano de Python, ¿no? De las opciones que tenemos disponibles usamos la que indica Python 3 y nos abre lo siguiente. Bien, acá vemos que hay como unas casillitas. La característica interesante de los Jupyter Notebooks, que también las vemos en Google Colabs, es que nos permite ejecutar cada una de estas casillas por separado. No necesariamente correr todo el programa de principio a fin o desde arriba hasta abajo sin que se detenga, sino que podemos ir corriendo pequeños compartimientos, pequeñas cápsulas. Por eso había planteado lo de que una de las ventajas de usar Jupyter Notebooks era la posibilidad de encapsular, para ir encapsulando el código, ir haciendo pruebas, etcétera, ¿no? Escribimos la línea para importar entonces la librería Y-Finance, import Y-Finance, y acá le vamos a agregar una característica o una posibilidad o una buena práctica. Es escribir as YF. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Con esto estamos haciendo una referencia a la librería Y-Finance
mediante una abreviatura, lo que nos va a hacer las cosas más fáciles a la hora de llamar la librería, poder acceder a sus métodos, etc. Ejecutamos Control Enter, es la combinación de teclas para ejecutar, o pueden usar el botón de Run. Perfecto. Vamos a insertar una nueva celda. Para insertar una nueva celda, desde Insert tenemos dos opciones: Insert Cell Above o Insert Cell Below. Above es por encima de la celda actual, Below por debajo. En el caso nuestro es la celda por debajo. Tenemos el atajo de teclado que es la B larga, está bueno irlos recordando para que el trabajo sea más ágil. Ahí se nos crea una nueva celda que la podemos ejecutar independientemente de las otras celdas del proyecto. En esta celda vamos a crear una variable, podría ser Microsoft. Y ahí vamos a hacer una llamada a la librería if punto, con el punto accedemos a los métodos de la librería, y en este caso el método que nos interesa es download. Tenemos que parametrizar este método, o sea, le tenemos que pasar parámetros. El primer parámetro importante es el ticker, es el nombre descriptivo de la acción sobre la que queremos consultar. Comillas, MSFT es el ticker de Microsoft, coma, y acá le vamos a pasar un momento en el tiempo para descargar la data desde ahí en adelante y un momento final para no descargar toda la data histórica de Microsoft, que es una cantidad de datos que no necesitamos para este ejemplo. Por ejemplo, start igual podría ser el 2022, el año primero, guión el mes, guión el día, y podríamos decirle que la data llegue hasta 2023, el mismo día de 2023, por ejemplo, guión 0101. No hay que olvidarse el signo igual, si no esto no va a funcionar. Perfecto, ejecutamos. Bien, ahí nos muestra que descargó el 100%, aparentemente no tenemos ningún error, seguimos adelante. Podemos, por ejemplo, también importar información de otros mercados. Por ejemplo, yo soy de Argentina, opero en Argentina. Si quiero importar información de alguna, o mejor dicho, descargar información de alguna acción argentina, el procedimiento es el siguiente. Una nueva celda, B larga. Vamos a tomar una acción de Argentina que se llama Mirgor. Mismo procedimiento. if.download. El ticker de Mirgor es MIR, pero como estoy en el mercado de Buenos Aires, tengo que agregar .ba. Vamos a copiar fecha de inicio, fecha de finalización, para que sea más rápido. Quedo el paréntesis fuera. Ejecuto sin errores. Bien. Bueno, ¿qué se puede hacer con esta información? Por ahora simplemente nos vamos a limitar a mostrar un resumen de lo que descargamos. Eso se hace de la siguiente manera. Abro una nueva celda y puedo poner, por ejemplo, el nombre de la variable, Microsoft. Ejecuto y me baja un resumen que me dice la fecha del dato, el precio de apertura, el máximo del día, el mínimo del día, precio de cierre, cierre ajustado y el volumen que se operó. Fíjense que en el medio de la tabla tenemos una serie de puntitos. Eso nos indica que, bueno, nos está mostrando un resumen. Toda la data que está en el medio, que no está al principio ni al final, nos la está mostrando, y después nos muestra toda la data al final. Con eso vemos que está correcto, que descargamos correctamente la información. Si queremos ver la data de Mirgor, mismo proceso. Nueva celda, el nombre de la variable, Enter no, Control Enter para ejecutar, y ahí nos da la data.